Muy bien, buenos días a todos. Como decía alguno por ahí, pues yo vengo a hablar de mi película y espero que, pues esto, que pretende ser una charla, pues de, digamos, de experiencia personal, de, bueno, pues de una manera que tiene cada uno, pues de decidir que pues, hace otras cosas diferentes, pues que intenté, pues serviros. El título de la charla es Más fantasía y menos el satín, pues en comparación o como un poco como tal a como era más filosofía y menos Prozac o algo por el estilo, menos Prozac y más filosofía. La idea, pues no tanto justo de ahí, porque voy a tratar otros temas, pero la idea es que, bueno, pues a través de la fantasía, pues podemos buscarnos pues una pequeña válvula de escape, pues para aprender cosas incluso de nuestra manera de ver el mundo. Bueno, pues para empezar, claro, te dicen, da una charla. ¿Y de qué? Digo, pues de qué sé yo, que sea ocio y demás y tal. Pues digo, bueno, pues evidentemente una parte de mi vida, pues fui gran aficionado a los juegos de rol. Inmediatamente pues pensé en, digamos, en uno de ellos, que es Ars Magica, pues quizás el que pues, más me ha gustado, tiene un sistema de magia maravilloso, y dentro de ese juego de rol pues resulta que hay una de las cosas que se llama un Centarmen, que es un duelo entre magos. Entonces, digo, bueno, ¿y por qué me surge todo eso? Pues por la idea del Lightning, todo, los relámpagos para un lado para otro. ¿Qué es esto? Pues es un ejemplo de cómo, en cierta manera, quitarle hierro a las cosas. Es decir, cómo a través de, en cierta manera, de la imaginación de la fantasía, pues le podemos quitar hierro o podemos, digamos, aprender a, bueno, pues a tomarlos de una manera, las cosas un poquito más relajada, ¿no? En plan de decir, bueno, pues si lo deformas, si lo cambias, si le das otro matiz, pues igual, en cierta manera, pues no es tan terrible como ponerse pues, a hablar delante pues, de un montón de cosas, de un tema que tampoco sabes tú mucho de cómo va a quedar ni nada, ¿no? Bueno, pues entonces está, digamos, que sirva un poco como para empezar. Bueno, esto es una broma, es un chiste que venía en uno de los manuales, yo creo que venía en uno de los, no, la verdad que no me acuerdo muy bien, yo creo no sé si era de Paranoia o de Dungeons and Dragons, o no me acuerdo en cuál de ellos. Porque algunos preguntaréis, bueno, al que lo sepa pues bien y el que no, pues esto se lo cuento ahora. ¿Qué es un juego de rol? Bueno, pues básicamente es un juego de rol donde pues los jugadores pues alrededor de una mesa se sientan, hay un máster y demás y tal, y pretenden pues esto pues ser un grupo de aventureros, pues donde van, digamos, entre todos pues contando una historia. Más o menos la historia la prepara el máster y bueno, pues los jugadores de alguna manera se hacen a la idea que tienen que participar ahí, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el chiste? Bueno, pues si os fijáis en la imagen, bueno, por supuesto todo está generado con ChatGPT. Soy adicto al ChatGPT, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Para este tipo de cosas es maravilloso. Ya veréis que alguna de las imágenes tiene algún detalle súper chulo. Entonces, es una imagen, naturalmente, como digo, generada a través de ChatGPT. Yo no dibujo así, por desgracia, pero si os fijáis, ¿quién está sentado alrededor de la mesa, ¿no? Está sentado, pues, precisamente un grupo de aventureros, de fantasía, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el chiste? Pues en el chiste se dice, somos un grupo de aventureros, o bueno, que estamos probando un nuevo juego de rol donde jugamos a ser universitarios y profesionales en una sociedad postindustrial. Ese es el chiste. Pues yo creo que puede ser de mi paranoia, no estoy seguro del todo porque lo leí hace mucho tiempo y tampoco te sabría decir en qué lo encontré, pero me encantó el chiste porque realmente, o sea, la gracia del juego de rol que tiene es llevarte a una situación que tú de cierta manera vives y es totalmente distinta de la tuya. Digamos, eso es lo que tiene, digamos, de evasivo, es lo que tiene digamos, de divertido, que te pones en un punto en el que realmente, pues digamos que tu realidad y demás pues bueno, pues deja de tener importancia, por decirlo de manera, y hay un momento en el que, pues, estás metido en esto, y entonces pues a partir de ahí, pues en cierta manera, pues, bueno, pues parte de ese estrés que era el subtítulo, pues deja de tener tanta importancia. Entonces, pues esa manera bueno, pues de evadirse. En realidad yo muchas veces cuando lo pensaba es, bueno, pues alguno que me conocéis, alguno me habéis tenido en clase y demás y tal, yo soy una persona extraordinariamente, me tengo yo por una persona extraordinariamente cuadriculada, con lo cual en algún momento tienes que tener una espita, tienes que tal. Entonces, pues en mi opinión, pues esta es mi espita. Es decir, esto de cierta manera, pues yo creo que es muchísimo mejor que las drogas, el alcohol o algo por el estilo, desde luego muchísimo mejor para la salud. Y entonces, pues, pues lo que pierdes es quizás un poco el tiempo. Mi madre, por ejemplo, lo lleva muy mal, tiene que andar escondiendo en clase en casa
los manuales, pues no había manera, pero bueno, yo más o menos, como me mantenía bien en resultados y demás, tampoco tuve demasiadas pegas con esto, ¿no? Bueno, más cosas. A ver, ya está, también no voy a volver a contar un poco de cosas personales, porque creo que pueden ser más o menos entretenidas. Yo empecé a jugar al rol con unos compañeros de instituto, es decir, estamos hablando de probablemente del año que sería, pues del 80 y algunos. Y yo creo que debía ser la primera edición de Dungeons and Dragons. Entonces, claro, uno llega a jugar ahí, pues tienes 15, 16 años, te has leído al Tolkien, te ha encantado, estás también leyendo ciencia ficción y demás y tal, pues porque bueno, pues es la época en la que realmente pues tienes la imaginación pues a flor de piel. Y entonces esto pues te cuentan, ¿no? Y es que ha salido un juego pues de que debía ser nuevo. Claro, pues estamos hablando pues, del 88, 86, por ahí, uno de esos años. Entonces, pues, yo creo que debía ser la edición básica de Dungeons and Dragons. Entonces, pues un compañero de instituto se ofrece a hacer de máster y nos montamos ahí los personajes y demás. Acabas diciendo, pues yo quiero un mago, tiras la tirada de puntos de vida y dices, uy, 3 puntos de vida. Y dices, bueno, puntos de golpe, que era como se decía. Y dices, no voy a llegar muy lejos. Efectivamente, yo creo que duré en la partida aproximadamente un cuarto de hora. Claro, el chaval que me conocía era mi amigo y tal, y dice, bueno, vamos a dejar a este tirado aquí, y venga, te vamos a aplicar, como decíamos luego, acabamos diciendo, te vamos a aplicar un poquito de resucitol, y entonces pues tira para adelante, claro, por resucitol y tira para adelante. Bueno, pues un poco mi recomendación en ese sentido es cuando yo iba a la universidad y empecé a jugar pues compañeros de universidad, pues curiosamente con una persona que es otra recomendación muy clara. Nuestro máster era de filología hispánica, yo eso os lo recomiendo profundamente, es decir, no cojáis un máster que sea de informática porque no tiene ningún sentido, es decir, alguien que cuenta historias y que está preocupado por el lenguaje y demás y tal, es el candidato ideal y que tiene un montón de tiempo porque al fin y al cabo, pues filología hispánica, pues es lo que hay, o sea, me buscaré algún guío por ahí también, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, que encima era una persona extraordinaria, entonces, pues claro, definitivamente tenía tiempo para prepararnos unas pedazos de partidas. Y cuando llegamos con él, lo primero que pasó es que, claro, te mueres el primer día, claro, lo mismo, te dices, yo quiero seguir haciendo un mago, tal, entonces te dan media torta, pum, otra vez al hoyo. Ah, que no hay resucitol. Dice, no, aquí no hay resucitol. Ostras, cambia la perspectiva muchísimo. En cierta manera, yo creo que el hecho de, como diría yo, el estrés también, en cierta manera, es una especie de tolerancia a la frustración. Si tú tienes un juego en el que tienes que aprender a frustrarte a base que te has pasado una hora preparándote un personaje. Nosotros en aquel momento jugábamos a una cosa que se llama Rolemaster. Los manuales eran de este porte y creo que había 4 o 5. Para hacer un personaje tardabas entre 1 hora y media, sí, ponle 1 hora y media, más o menos, hacer el personaje. Además, normalmente lo hacíamos con un testigo, porque había un par de nuestros amigos que no teníamos muy claro si no apañaba las tiradas de dados para sacar las características. Entonces, siempre era con un testigo. Entonces, tenías que quedar con alguien, tenías que pasarte 1 hora y media haciendo un personaje tal. Te duraba media hora y decías, clux. O sea, te lo tomabas en serio. Al final decías, espérate, vamos a jugar bien. Pero la perspectiva de decir, uy, que se me ha muerto el personaje y tengo que volver a empezar, la verdad es que te generaba una resistencia a la frustración que yo creo que es muy importante y que realmente es la gracia. Es decir, si alguna vez jugáis al rol, de verdad, hacerlo en plan Iron Man. Bueno, entiendo que todo el mundo sabe lo que es Iron Man. Iron Man es que no vuelves a la partida anterior, por ejemplo. Se utiliza mucho en videojuegos y demás y tal, pero en nuestro caso, pues era, chico, te has muerto, te haces otro personaje para la semana que viene. Bueno, pues para mí, indudablemente creo que es una de las maneras en que hay que hacer las cosas. No se puede hacer las cosas de otra manera. ¿Qué más cosas he aprendido? Bueno, pues de aquí pues quizás van, digamos, ideas sueltas de determinadas partidas, pues que a mí luego me han servido más o menos, pues que les he encontrado aplicación, por decirlo de alguna forma. Una de ellas es la teoría del punto rojo. Vamos a ver, ¿cómo va la cosa? Bueno, pues es muy sencillo. Imaginaos que el máster o quien sea os mete en una historia y demás y tal, y os metéis en el templo del mal del asunto y tal, y que, bueno, pues que sabéis que hay allí, pues adoradores, debéis de saber qué entidad maléfica que se va a cargar el mundo, ¿no? Y el máster, pues como todo buen máster, que tiene una cierta, digamos, ganas de fastidiar y demás, pone un punto rojo. ¿De acuerdo? Ahí. Venga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el punto rojo? ¡Que vais a pulsar! Ahí está. Es decir, o sea, la idea está en que cuanto más avisas de que alguien no haga algo, más lo hace. Pero tal, esto a mí me sirve, digamos, en 2 vertientes. En mi papel de profesor,
pues ya tengo asumido, porque además que como tengo que avisaros no hay forma, ¿no? Entonces yo siempre no sé si alguno me ha tenido por programación para sistemas, yo digo, no, las VLAs no los uséis. No sé si lo digo todos los años con el mismo énfasis. Las VLAs no las uséis. Claro, normalmente llegas al examen, puntos con VLAs. Y dices, pero bueno, vamos a ver, no había avisado yo que no la usaseis. Bueno, pues ya está. Y pues también lo aplico normalmente con mis pequeñajos, en plan de decir, no, esto mejor no se lo aviso, porque basta que yo le diga algo que se va a ir a probar a ver por qué esto estaba prohibido. Entonces hay que tener un cierto cuidado con, digamos, con lo que yo llamo pues, la teoría del punto rojo, ¿no? Porque esto es una cosa que realmente cuanto más se dice esto no, más se va a tocar. Bueno, en broma, pues nosotros teníamos dos de los compañeros con los que jugábamos, amigos que jugaba yo, pues uno era, una de ellas se llamaba Cristina, entonces no la llamamos Cristina, la llamamos Sina, la portadora del caos, porque era una de las que claramente siempre iba y tal, y entonces pues la liaba, y otro pues simplemente porque le gustaba tocar cosas, y entonces ya no había manera, ya directamente pues ya decías, bueno, venga, a ver, ya iremos los demás intentando arreglarlo, porque pues no había forma, era bastante típico en nuestras partidas. Vale, otra de las cosas que aprendes es lo que llamo el síndrome de la puerta cerrada. Vamos a tratar de... Bueno, por cierto, el dibujo es genial, ¿no? ¿Habéis visto cómo sale la puerta sin los goblins en el aire? O sea, es que es genial, o sea, es que mola un montón. Yo le decía, tiene que ser una puerta cerrada que se tiene que ver lo que hay en ambos lados y tal. Bueno, sí, o sea, es genial, o sea, me encantan. Me encantan, o sea, me encanta. Bueno, pero la idea es la siguiente. Entonces tú estás pues claro, tu máster en cuestión, pues te ha ido escribiendo la cosa, tú vas avanzando por ahí por las ruinas o por lo que sea, y entonces llegas a una puerta cerrada, probablemente con todo tipo de cosas así, entonces te hace tirar la tirada de percepción, nada, no te dice nada, pero la fallas. Claro. Y entonces lo divertido es todos esos ahí, que claro, la situación era en el grupo, en plan de a ver quién abre la puerta. Claro, porque el máster era, venga, orden de posición, venga, colocaros así, tal. Mira, era de WhatsApp, porque todo el mundo quería ir al último. Era cojonudo, era increíble, o sea, una cosa que dices tú, pero bueno, que no pasa nada, o sea, bueno, que no pasa nada tal, ¿no? El caso es que nadie quería ir delante, ¿no? Y entonces, pues yo me imagino las risas del máster, porque claro, en realidad lo que sabía que lo que había al otro lado era una cabra. Pongamos por caso, no me acuerdo si era una cabra, ¿no? Pero la cosa es que era algo totalmente inofensivo totalmente. Aquí, bueno, yo he intentado que la cabra me la haga más pequeña, ha sido imposible. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí una cabra monstruosa, porque el chat ha decidido que eso es una cabra pequeña. Además, que me lo ha dicho, dice, ya te he hecho la cabra más pequeña. Yo, bueno, fenomenal, pues una cabra, digamos, que realmente infunde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto también me sirve para, digamos, trasladar un mensaje sobre lo que es el estrés. El estrés tiene que ver mucho con el miedo. Muchísimo. Digamos, de hecho, lo que se dice es que el estrés desata determinadas hormonas que son prácticamente las mismas del miedo. Una de ellas es, no sé si es el cortisol, y otra es la adrenalina. Básicamente son dos hormonas asociadas a las situaciones peligrosas. Entonces, bueno, pues está muy bien que, digamos, aprender a relativizar, ¿no? Aquí hay donde se desata esto realmente es en el fallo de la tirada de percepción. Tú tiras percepción, más o menos el que sabe de rol pues sabe de qué estoy hablando, el que no, pues simplemente es que tú tienes una serie de habilidades y según esas habilidades pues tienes un cierto éxito de desarrollar determinadas actividades, las que sean, por ejemplo, pues percibir el entorno, ¿vale? Entonces, pues tienes esa habilidad, tienes una estadística, haces la tiradita correspondiente, la fallas estrepitosamente, entonces lo que son pues un válido, pues lo interpretas como los rugidos de un minotauro o de lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces la idea es... igual muchas veces cuando nos estresamos que estamos fallando las tiradas de percepción, ¿vale? Y realmente las situaciones no son tan graves como nosotros pensamos. Y es una reflexión que os invito a hacer y que pues yo de aquella partida la verdad es que me descojonaba, porque bueno, pues ya creo que acabé yo de hecho el primero, porque yo diciendo, bueno, pues vale, pues alguien le tiene que tocar, ya iré yo el primero. Y alguien abrirá la puerta, ¿sabes? Entonces al final pues resulta que no había nada, ¿no? Lo mejor, más divertido también de todo fue la discusión al final, porque... digamos en aquel momento teníamos un sistema de experiencia que todo el mundo, claro, tenía que tener más nivel que todos los demás y todo lo demás, entonces pues, teníamos un sistema de experiencia que se basaba en el riesgo, ¿no? En el riesgo, digamos, había unos puntos de experiencia que estaban asignados por riesgo. Y entonces, claro, había uno de los jugadores que decía, no, es que hemos hecho una cosa muy arriesgada y tal. Y claro, el máster se descojonaba, ¿cómo que arriesgado? ¿Pero qué has hecho arriesgado? Si era una puerta que no tenía ningún problema en abrirse, ¿no? Entonces, claro, salta uno y dice, es que una cosa es el riesgo, otra cosa es el acojone, ¿sabes? Entonces, es que no es lo mismo el riesgo que el acojone. Es decir, volar, se puede volar tranquilamente
Y hay gente que, sin embargo, tiene mucho miedo. ¿Significa que sea volar arriesgado? Bueno, sí, pero no tanto, ¿vale? Bueno, esto es una de las cosas. Vale, otra de las cosas que aprende uno es, bueno, este es uno de mis personajes, bueno, intentarse, no es mi personaje, sino que uno de mis personajes favoritos de todas las partidas que jugué era un hobbit. Y en aquella ocasión para mí fue un reto porque yo normalmente hacía magos, normalmente. Pero esta vez dije, bueno, quiero hacer algo distinto, ¿no? Y entonces dije, guau, pues me voy a coger un personaje que lo que hace es interpretar un poco el sentido común, ¿no? Y lo que nos pasó fue que, bueno, pues íbamos por un determinado entorno que pues era fácil de perderse, y lo que sabíamos es que las montañas estaban a la derecha. Entonces, claro, el máster cada vez andaba tirando, digamos, las tiradas, pues en ese caso la habilidad se llamaba supervivencia, y pues intentaba liarnos, ¿no? Y entonces yo siempre que nos hacía la tirada y fallaba, le decía, quieto, ¿dónde están las montañas? Entonces, por las montañas tienen que estar a la derecha. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que uno aprende con esto? Pues que definitivamente ya lo acabé, o sea, yo aprendí mucho, digamos, ejercitando al Hobbit, aprendí a desayunar 2 veces, por ejemplo, es un gran vicio también muy sano para la salud, aunque no tanto para los kilos, pero sí es cierto que aprendes a decir, bueno, señores, sentido común. Y entonces por eso también lo aprendí con este personajillo de rol que tuve pues, durante unas cuantas partidas, ¿no? Bueno, que todo esto, por cierto, todos estos acaban muriendo, porque eso sí, la tasa de mortalidad era que... Bueno, alguno creo que retiramos, alguno al final de alguna campaña especialmente, ¿no? Antes las campañas hacíamos un año, al final del año pues el personaje había sobrevivido, lo retirábamos con honores, le hacíamos una fiesta y para otra vez, pero la mayor parte de las veces palmaban. La verdad es que este no sé si lo retiré o no, tengo la duda. Pero bueno, en todo caso, aplicar el sentido común siempre es muy bueno. Vale. Esta es otra anécdota de otra partida donde pues también aprendí algo y también pues un poco quería transmitir la idea a través de esta imagen. Bueno, pues bueno, de esto aprendí 2 cosas. Bueno, aprendíamos siempre. Nuestro máster tenía cierta creencia por capturarnos, es decir, por que alguien nos pillase prisioneros. Entonces lo que aprendías es que al hacer del personaje tenías una serie de cosas que podías cogerte de ventajas iniciales y decía, objetos, ni de coña objetos. O sea, te hacías un desprendido de la materialidad impresionante, porque sabías que en cuanto te capturasen te iban a quitar todos los objetos. Entonces dices, ¿para qué? No, hay que invertir en características y capacidades propias. Me parece una enseñanza pues realmente pues muy positiva. Es decir, tú cogías, a ver, ventajas de personaje inicial. Tengo un escudo no sé qué. Ni de coña. Dice, 1 punto más de inteligencia. Esa. ¿Por qué? Porque era que cuando te capturaban, pues no te la podían quitar. Entonces, pues te hacían verdaderamente, digamos, valorar lo que era tu personaje desde el punto de vista de lo que era el personaje, no de las cosas que tenía. Me parece una enseñanza muy importante. Pero esta va de otra cosa, en realidad. Una de las veces, bueno, que efectivamente nos habían capturado, pues, digamos que yo llegué a la conclusión de que pasaba ya que me volviesen a capturar y que que de esta vez no. Y entonces, en el sistema aquel de magia, lo que te permitía era pues hacer magia con, digamos, estar más o menos impedido a base de meterte penalizadores. ¿Vale? Entonces, pues tú decías, por estado tal, pues menos no sé cuánto. Estar sin poder usar la voz, menos no sé cuánto. No sé qué, tal. Y entonces era como, me da igual palmarla, yo voy a intentar hacer algo. Y entonces yo lo que decidí fue pirarme. Digamos, un hechizo de teletransporte. Digo, venga, yo me piro de aquí porque me piro de aquí. Este juego, este era Rolemaster, seguía siendo Rolemaster, se jugaba con 2 dados de 10. Las tiradas eran sobre 100. A partir del 95 se hacía lo que se llama una tirada abierta, que es que vuelves a tirar otra vez y sumas. Saqué 2 tiradas abiertas. Los signos negros también existen. O sea, justo cuando lo necesitaba, saqué, pues no sé si fue un 96, un 98 o algo por el estilo, con lo cual sumaba, me salía 300 y pico, definitivamente me teletransporte. Claro, yo pensando luego por la noche, digo, ¿qué coño? Les tenía que haber mandado los malos una bola de fuego como el tamaño del 7. ¿Por qué? Porque, de nuevo, una cosa que aprendes es decir, vale, si te arriesgas que sea por algo, no por pirarte. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí, digamos que yo creo que también es una enseñanza pues que me parece interesante, me parece valiosa. Es decir, si te arriesgas, si realmente pues vas a hacer algo pues que pueda tener pues un cierto riesgo del que sea, pues que sea por algo que merezca la pena, no por realmente no por pirarte. Porque de aquella vez pues me arrepentí un montón, dijo, les tenía que haber metido una bola de fuego a todos, pero vamos, pero bien puesta. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vale,
esta ya es la última, digamos, de las cosas que he aprendido. Esta definitivamente no es de ninguna de las partidas, sino, y además bueno, pues porque en el fondo pues la fantasía son muchas cosas, son películas de fantasía, son enfocado más bien a pues partidas de rol, pero también pues son libros, pues antes ha citado a Tolkien, yo cuando, a ver, pues sí lo voy a contar. Yo normalmente me he leído de El Señor de los Anillos, pues a lo mejor 3 o 4 veces, quizás alguna más, siempre periodo de exámenes. Siempre. ¿Por qué? Porque dices, joder, estás estresado, ¿qué haces? Pues te pones a leer un poquito de fantasía. Claro, hay que tener en cuenta que tienes que dosificarte, ¿vale? Pero totalmente, o sea, ¿por qué? Porque te relajas, estás ahí con los elfos y los no sé qué, y bueno, tienen ahí sus batallitas y tal, y entonces, pues vas relajado a todo, ¿no? Entonces, pues, otra manera es el tema de las películas. Yo con Harry Potter aprendí una cosa que luego he aplicado, es decir, como yo os comentaba antes, pues alguna de estas cosas pues los aplico en la vida real, con esta con alumnos no he tenido ocasión de practicarla, a lo mejor pues igual si la acabáis practicando vosotros, pero con mis hijos sí. ¿En qué consiste o qué trata de ver esto? El Ridiculous, el hechizo Ridiculous, si sois fans de Harry Potter os acordaréis que había un monstruo que se llama un Bogart, creo que era algo por estilo, y que se transformaba en lo que más miedo le tenías. Entonces la manera de contrarrestarlo es hacer que parezca gracioso. ¿Vale? Es hacerle que parezca ridículos. Me parece una enseñanza muy importante. Y os puedo garantizar que con niños pequeños funciona. O sea, es literal, funciona. Tú le dices a un niño pequeño, pues que normalmente pues, tienen muchos miedos, en plan, si tenéis todavía la infancia relativamente cerca, ¿no? Si os acordáis cuando erais pequeños y que si me voy a dormir está todo a oscuras y todo ese tipo de cosas, bueno, pues el aprender precisamente a hacer de las cosas que dan miedo algo ridículo, pues es que sí funciona pero maravillosamente bien. Entonces también pues, es una recomendación que a lo mejor vosotros lo podéis ajustar a lo que os da miedo. Es decir, pues si os da miedo un examen, por ejemplo, tratar de buscarle las vueltas para que eso aparezca como algo verdaderamente ridículo. Porque en el momento en que le quitéis importancia, en ese momento, pues vais a estar mucho más tal. Y de hecho, a mí, vamos, yo soy de los que dicen, bueno, suspendido, no te preocupes. Pues para febrero, para el año que viene, ¿qué mata? Tampoco va a ser tan grave, ¿no? Bien. Vale, esto solamente es un comentario, es una pequeña discreción muy breve que hago, que sí es cierto que yo soy de los que opina que, digamos, en la fantasía no todo vale. ¿Vale? Entonces, una fantasía para que sea tal, pues tiene que ser coherente con sus reglas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, eso es una aberración. ¿De acuerdo? Entonces, que lo sepamos. Es decir, la imaginación y lo que es la fantasía no consiste en inventarse cosas absurdas, por lo menos en mi opinión. No, la imaginación consiste precisamente en idear cosas que, por decirlo de manera, podrían llegar a funcionar. O en inventarte unas reglas que efectivamente lo sostengan, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí me parece. Y simplemente esto era como un no todo vale. Es decir, bueno, pues no todo vale, es una pequeña discreción que lo voy a dejar ahí porque tampoco quiero extenderme mucho más. Me quedan dos transparencias. Toda buena historia termina con una muerte. Esta para mí es una transparencia muy dura. Yo dejé de jugar al rol porque se murió el máster. En un accidente de tráfico. El chico que os comentaba antes de filología hispánica. En cierta manera para mí también es una manera de rendir un homenaje. Se mató en un accidente de coche. Yo me pasé como 4 o 5 años después, incluso creo alguno más, diciendo a mis alumnos que por favor condujesen con cuidado. Definitivamente, bueno, pues hay cosas que te marcan, lo aprenderéis. Estas son de las que no tienen remedio. Es decir, se puede no jugar a Iron Man, pero la vida hay que jugar en plan Iron Man. ¿Aprendes del otro enfrentarte a esto? Pues no lo sé. No lo sé. Pero bueno, es un homenaje que le debía. ¿De acuerdo? Y bueno, pues como no quiero dejar ahí, porque pues ya me diréis, pues por si acaso siempre nos queda la paranoia. ¿Por qué? Porque en paranoia, no sé si alguno habéis jugado, pues resulta que tienes clones. Y entonces en los clones te sacas otro clon y es lo más desengrasante que hay. Es decir, ahí es cuando te coges y dices, oye, mira, te voy a meter un láser porque sé que a los 2 minutos estás volviendo a jugar con el mismo personaje y demás y tal. Bueno, pues la verdad es que sí, ojalá que la vida en muchos momentos pues fuese pues ese punto de paranoia, bueno, es que da igual todo,
y bueno, pues entonces pues directamente pues lo haces de esa manera y ya está, ¿no? En plan de pues tal. Y yo creo que eso es todo, y eso es todo.